Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sinceramente nos va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a desgranar uno de esos chismes que nos encantan, uno de esos momentos que nos hacen pensar wow. Vamos a hablar de un regalo que según los rumores y las redes sociales, ha sido nada menos que un regalo millonario de Ander Ercel para Kerem Bürsin. Sí, han oído bien, millonario. Y no solo eso, vamos a intentar ponerle un precio a ese gesto, un precio que, créanme, es verdaderamente increíble. Ya saben cómo es esto, las estrellas turcas, Hande y Kerem, tienen una química que traspasa la pantalla, y ahora, parece que esa química se traduce en gestos fuera de ella que son dignos de película. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del lujo, el amor y por supuesto los regalos espectaculares. Antes de empezar a desvelar todos los detalles, quiero hacerles una pregunta rápida: ¿creen que los famosos deberían ostentar tanto con sus regalos? Déjenmelo saber en los comentarios después de ver el vídeo, me encantaría leer sus opiniones. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para dar ese clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos trayendo contenido súper jugoso y ustedes no quieren quedarse fuera. Bueno, vamos directo al grano. La noticia que ha encendido las redes sociales y las revistas de corazón turcas habla de un regalo que Hande Ercel le habría hecho a Kerem Bürsin. Y cuando decimos millonario, no lo decimos a la ligera. Los detalles que han trascendido, y ojo, siempre estamos hablando de rumores y filtraciones, porque la pareja es bastante reservada con su vida privada, apuntan a algo verdaderamente ostentoso. Se habla de una pieza de joyería, pero no cualquier pieza. Estamos hablando de un objeto que no solo lleva consigo un valor sentimental, sino también un valor monetario estratosférico. Los rumores se centran en un reloj de alta gama, de esos que se ven en las muñecas de los grandes coleccionistas y de las estrellas de Hollywood. Y cuando decimos alta gama, estamos hablando de marcas que son sinónimo de lujo, exclusividad y artesanía impecable. Estamos hablando de marcas como Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, quizás incluso algo más exclusivo y difícil de conseguir. La clave aquí es que no se trata de un reloj cualquiera, sino de una edición limitada, o quizás un modelo con complicaciones intrincadas, o incluso una pieza vintage que ha alcanzado un estatus de culto. Ahora, ¿por qué se cree que este regalo es millonario? Los detalles que se filtraron apuntan a un precio que, según las fuentes, estaría en el rango de los cientos de miles de euros. Sí, han oído bien, cientos de miles. Imaginen un reloj que cuesta más que una casa o varios coches deportivos de lujo. Las estimaciones, basadas en la marca y el modelo hipotético, sugieren que el valor podría oscilar entre los 100.000 y, de atención, hasta los 500.000 euros o incluso más, dependiendo de la exclusividad y las características específicas. Esto no es solo un accesorio, es una declaración de intenciones, una muestra de afecto que se mide en cifras que escapan a la comprensión de la mayoría de nosotros. Piensen en la cantidad de trabajo artesanal que va en cada una de estas piezas, la precisión de los mecanismos, los materiales preciosos utilizados, como oro de 18 quilates, platino, diamantes incrustados. Todo ello contribuye a un precio que, francamente, resulta abrumador. ¿Y cuál sería la ocasión para un regalo de esta magnitud? Bueno, aquí es donde las especulaciones se disparan. Podría ser un cumpleaños especial, un aniversario importante, o simplemente un gesto de amor y aprecio por parte de Hande hacia Kerem. Ambos son actores de renombre con carreras exitosas y por ende con una capacidad económica considerable. Sin embargo, incluso para ellos, un regalo así representa una inversión significativa. Esto nos lleva a pensar en el tipo de relación que comparten. ¿Es tan sólida y especial como para justificar este tipo de gestos? Las cámaras y los flashes suelen seguirles de cerca, y cada movimiento, cada detalle de su vida compartida, es analizado por millones de fans. Y este regalo, si se confirma, es definitivamente uno de esos detalles que deja una marca imborrable. Pero, ¿cómo se ha llegado a esta conclusión? ¿Qué fuentes son las que están detrás de esta información? En el mundo del entretenimiento, y especialmente en Turquía, las revistas de chismes y las cuentas de noticias de celebridades juegan un papel crucial. A menudo son estas plataformas las que filtran información, ya sea intencionadamente o por casualidad, que luego se viraliza. Se habla de fuentes cercanas a la pareja, de informes de la industria relojera,
o de comentarios de personas del círculo íntimo. Es importante ser cautelosos con estas afirmaciones, ya que no siempre son 100% verificables. Sin embargo, la magnitud del supuesto regalo y la popularidad de Hande y Kerem hacen que esta noticia sea irresistible para los medios y, por supuesto, para nosotros, los fans. Vamos a intentar desglosar un poco más qué tipo de reloj podría ser y por qué su precio sería tan elevado. Si hablamos de Patek Philippe, por ejemplo, modelos como el Nautilus o el Aquanaut, especialmente en versiones de oro o con complicaciones, pueden alcanzar precios astronómicos en el mercado secundario o en subastas. Un Patek Philippe Grand Complex con múltiples funciones y una ingeniería excepcional, fácilmente podría superar los cientos de miles de euros. Si se trata de un Rolex, podríamos estar hablando de un Daytona, especialmente de ediciones raras o vintage, o de un submarinista de oro con incrustaciones de diamantes. Incluso Audemars Piguet con su icónico Royal Oak, en versiones especiales de oro o platino con bisel engastado, alcanzaría cifras similares. La clave está en la rareza, la exclusividad y la historia detrás de cada pieza. Además del valor monetario, es crucial considerar el significado detrás de un regalo así. En muchas culturas, un reloj de alta gama no es solo un medidor del tiempo, sino un símbolo de estatus, logro y herencia. Es una pieza que puede durar toda la vida y transmitirse a generaciones futuras. Si Hande ha elegido un reloj así para Kerem, es probable que haya considerado no solo su gusto personal, sino también el valor simbólico que representa. Podría ser una forma de celebrar sus éxitos profesionales conjuntos o individuales, o simplemente una manera de expresar un amor profundo y duradero. Ahora, es natural que surjan preguntas y opiniones diversas ante un regalo de esta magnitud. Algunos dirán que es un derroche innecesario, una muestra de ostentación que no se corresponde con la realidad de la mayoría de las personas. Otros, en cambio, lo verán como una manifestación del éxito y la generosidad de una pareja que ha trabajado duro para alcanzar su posición. Y también estarán aquellos que simplemente lo disfrutarán como una anécdota más en la vida de sus ídolos, fascinados por el glamour y el lujo que rodea a las estrellas. Personalmente creo que hay un debate interesante aquí. Por un lado, la capacidad de regalar algo tan valioso es un privilegio que pocas personas tienen. Por otro lado, el amor y el aprecio no siempre se miden en dinero. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, las demostraciones de afecto a menudo toman formas que reflejan su estilo de vida y su éxito. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en lo que se podría comprar con esa cantidad de dinero. Se podría comprar un apartamento modesto en una ciudad europea, un coche de alta gama como un Ferrari o un Lamborghini, o incluso financiar una pequeña empresa. Esto subraya aún más la escala del supuesto regalo. Es un nivel de opulencia que para muchos resulta difícil de asimilar. Pero recordemos que estamos hablando de personas que viven en un universo paralelo, donde los ingresos y los gastos son de otra dimensión. La noticia de este regalo millonario ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem, conocidos como Hande Kerem fans, están divididos. Algunos celebran la generosidad de Hande y el buen gusto de Kerem al recibir un obsequio tan espectacular. Otros, sin embargo, expresan preocupación por la cantidad de dinero invertido, sugiriendo que podría haberse utilizado para causas benéficas o para otros fines más productivos. Los hashtags relacionados con Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido tendencia, y los foros de discusión y las secciones de comentarios de las noticias están ardiendo. Es fascinante observar cómo un solo gesto puede generar tantas opiniones y debates. Más allá de la especulación sobre el precio exacto, lo que está claro es que este supuesto regalo subraya la intensidad de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, al menos desde la perspectiva pública y mediática. Su romance ha sido uno de los más seguidos y comentados en Turquía y más allá. Han compartido proyectos en pantalla que los catapultaron a la fama internacional, y su química en la vida real ha sido objeto de constante interés. Este tipo de gestos, aunque a menudo rodeados de misterio y rumores, solo alimentan la fascinación del público por su vida. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el precio increíble mencionado en el título? Si estamos hablando de un reloj que cuesta entre 100.000 y 500.000 euros, o incluso más, sí, el adjetivo increíble se queda corto. Es un precio que desafía la lógica para la mayoría de nosotros. Es un precio que te hace pensar en el valor de las cosas, en el significado del lujo y en las diferentes realidades que existen en el mundo.
Es sin duda un regalo que entra en la categoría de los regalos de película, esos que vemos en las ficciones pero que raramente imaginamos en la vida real. Para concluir, hemos explorado la fascinante noticia del supuesto regalo millonario de Anne de Hercel a Kerem Bürsin. Hemos discutido la posibilidad de que se trate de un reloj de alta gama, cuyo valor podría ascender a cientos de miles de euros, e incluso superar el $500,000. Hemos considerado las posibles ocasiones para un gesto tan generoso y la forma en que esta noticia ha impactado en las redes sociales y entre los fans. Si bien los detalles exactos y la confirmación oficial son esquivos, la magnitud de la especulación y el interés que ha generado son innegables. Este supuesto regalo, independientemente de su veracidad absoluta, nos ofrece una ventana al mundo del lujo y la opulencia que rodea a algunas de las estrellas más brillantes de Turquía. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de los regalos de celebridades y las especulaciones millonarias. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que es un gesto romántico o un derroche excesivo? ¿Qué tipo de regalo les gustaría recibir a ustedes si tuvieran la oportunidad de recibir algo tan valioso? Déjenme todas sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.